de un lote de n números, determinar cuántos números primos contiene el lote de números. Habíamos indicado que para n pues, vamos a leer 6 datos. El lote de números, el conjunto de números, va a tener 6 datos distintos. Aquí, por ejemplo, el 4, el 7, el 3, el 2, el 14 y el 6. Eso contiene el lote de n números. En este caso, nuestro n vale 6. Entonces, para x vamos a leer un valor de este teclado. Y es una variable, es un contador que va a ir controlando la cantidad de datos que vamos a ir introduciendo en el lote de n números. Mientras i sea menor o igual a n, acá vamos a utilizar una estructura while. Mientras i sea menor o igual a n, va a verificar, ¿no? 4 es un número primo, entonces utilizamos la variable contador de primos. No es un número primo, entonces no lo va a contar. 7 es un número primo, pues sí, entonces lo va a contar. 3 es un número primo, sí, entonces lo cuenta. 2 es un número primo, de la misma manera lo va a contar, ya tenemos 3 primos hasta ahí. 14 es un número primo, no lo cuenta, no es un número primo. 20 es un número primo, no lo cuenta. Sabemos que para verificar cada número, si es primo o no, internamente utilizamos la estructura for y buscamos las divisiones exactas. Si contador de divisores es igual a 2, entonces decimos que es un número primo. Caso contrario, no es un número primo. Entonces, un número primo es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Bien, entonces construyamos el diagrama de flujo. Corresponde. Muy bien, vamos a iniciar el algoritmo. Vamos a leer valor para n, en este caso. Nosotros vamos a leer de este teclado 6. El lote de números va a tener 6 números. Esta variable i es la que va a ir controlando la cantidad de veces que voy a ir introduciendo de este teclado, los números que van a contener el lote de n números. Y un contador de primos que va a inicializarse en 0. Este contador de primos, su tarea de este contador es contar cuántos primos hemos encontrado. Muy bien, voy a utilizar aquí la estructura while. Desde i igual a 1 hasta n va a llegar, ¿no es cierto? Entonces, mientras i sea menor o igual a n, va a realizar todo este proceso. Va a leer un valor de este teclado, en este caso 4, digamos, ¿no? Y contador de divisores va a inicializarse en 0, ¿sí? Entonces, esta estructura for, este bucle, este ciclo repetitivo, lo que hace es contar cuántas divisiones exactas hay, cuántos divisores tiene. Si es 2, entonces decimos que es un número primo y lo contamos simplemente. Y se va a incrementar en una unidad, ¿no? Acá podríamos haber utilizado la estructura for, no hay problema, ¿no? Pero estoy utilizando la estructura while y va a incrementarse en una unidad. Voy a leer el segundo dato, que es 7. Nuevamente, contador de divisores se pone en 0, verifica si este 7 es un número primo. ¿Qué hace? Con esta estructura for, lo que hace es buscar los divisores de 7. Encuentra que los divisores de 7 es igual a 2, entonces es un número primo y lo va a contar. Y se incrementa en una unidad, ya vale 3, vuelve acá. 3 menor o igual a 6, sí. Va a leer el siguiente dato, 3, y verifica si es un número primo. Si es un número primo, lo va a contar. Y se incrementa en una unidad, ya vale 4. Y va a leer el valor de, acá en X va a leer ya el valor de 2. Y verifica si ese 2 es primo. Si es primo, entonces lo cuenta. Y se incrementa en una unidad. Y ya vale 5. Y va a leer el quinto dato del lote. El quinto dato del lote es 14. Contador de divisores se pone en 0 y verifica.
Contador de divisores es igual a 0 y bueno, verifica si ese es un número primo, ¿no? El 14 no es un número primo, no lo cuenta y se incrementa en una unidad y ya vale 6 y leemos el 20. Contador de divisores es igual a 0, verifica si 20 es un número primo, no es un número primo y se incrementa en una unidad. 7 menor o igual a 6, no. Termina y simplemente muestra la cantidad de primos que tenemos. A ver, vamos a ejecutar. ¿Cuántos números va a contener el lote? 6 números. Entonces, para n igual a 6. Ahora voy a introducir el primer dato del lote, que va a ser 4. Luego voy a introducir 7, 3, 2. Internamente está verificando si es primo o no es primo. 14. Y finalmente. Me dice la cantidad de primos que he encontrado es 3. ¿No? Aquí la cantidad de primos es 3. En cuanto a la prueba de escritorio, ustedes lo van a realizar siempre de manera manual. Es recomendable que vayan viendo cómo se ejecuta cada proceso o cada instrucción o cada ciclo del algoritmo. Entonces, toda esta tarea está realizando internamente, ¿no? Verificando si cada número es primo o no es primo. Si es primo, lo va contando. Muy bien, ahora vamos a codificar en NetBeans. Muy bien, la codificación, no nos olvidemos que tenemos entrada de datos. En este caso vamos a leer de este teclado n y valores para x. Entonces tenemos que tener la variable o la librería escáner. A partir de eso, en el programa principal vamos a crear la variable entrada de tipo escáner para ingreso de datos. Declaramos las variables, ¿no? Y va a ser igual a 1. Contador de primos en 0. Contador de divisores, declaramos es un tipo entero, la variable n, la variable x y la variable j. Acá vamos a indicar, introducir la cantidad de números del lote. ¿Cuántos números vamos a tener en el lote? 6 para n, ¿no es cierto? Entonces en n utilizamos la variable de tipo escáner entrada.nextInt. Me permite ingresar datos de este teclado. Luego voy introduciendo los datos del lote. Y aquí utilizo la estructura while mientras i sea menor o igual a n, menor o igual a 6 en este caso. Entonces vamos a hacer todo este procedimiento dentro de la estructura while. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer un valor para x. Leemos un valor para x de este teclado y verificamos si ese x es un número primo o no, ¿no? Entonces, para verificar si un número primo, contador de divisores se pone en 0.
Esta estructura for lo que hace es buscar cuántas divisiones exactas tiene, o sea, cuáles son divisores, ¿no? Si el contador de divisores es igual a 2, entonces es un número primo. Y contador de primos se incrementa en una unidad. Este contador lo que está haciendo es contar cuántos primos tenemos. Y se incrementa en una unidad. Esto es lo mismo que escribir i igual a i más 1, ¿sí? Entonces es otra forma de incrementar en una unidad la variable i. Y bueno, todo este procedimiento lo va a hacer mientras i sea menor o igual a n, ¿no? Y va a ir contando cuántos primos tenemos en ese lote de números. Y finalmente vamos a tener la cantidad de números primos. Introducir la cantidad de lote, la cantidad de números del lote. ¿Cuántos números va a contener el lote de números? En este caso, habíamos dicho que va a contener 6. Introducir valor, los datos del lote. A ver, para nuestro ejemplo tenemos 4, habíamos introducido como primer dato. Luego el 7. Y va verificando de cada uno, ¿no? Internamente está verificando si 4 es primo o no. 7 es primo, si es primo lo va a ir contando. Luego introducimos 3, verifica. Si 3 es primo, internamente lo está verificando. Exactamente 3 es primo. Introducimos 2, también internamente lo verifica. 2 es primo. Y 14, vamos a introducir el valor 14 y el valor 20. La cantidad de primos es 3, ¿no? Habíamos introducido exactamente 7, 3 y 1. Esos son los primos y los ha contado. Ingeniera, ¿lo puedes subir un poquito más la pantalla de arriba? ¿Eso? Sí, muchas gracias. No se olviden siempre estas dos llaves que representan o están conteniendo a la clase pública y esta al programa principal MAI. No debemos olvidarnos siempre, esto no lo debemos borrar para nada. Viene con el programa mismo. Bien, vamos a ir a otro ejemplo ahora. Dado un lote de n números, determinar cuántos son perfectos, primos y capicuos. Un número es perfecto si la suma de sus divisores menor al mismo. Un número es perfecto si la suma de sus divisores menos el mismo, aquí es menos el mismo, es igual al mismo número. Un número es capicua si el invertido es igual al número. Un número es primo si se divide entre sí mismo y la unidad. Por ejemplo, tenemos para X 313. Si este número lo invertimos, sabemos el algoritmo ya para invertir, ¿verdad? Si el invertido es igual a también a 313, entonces decimos que ese número 313
es perfecto. Entonces, este número 313 es un número perfecto. Ahora, cuando un número es volvemos de un lote de n números. Vamos a contar cuántos son perfectos, cuántos son primos y cuántos son capicuos. ¿Ya? Un número es perfecto si la suma de sus divisores menos él mismo es igual al mismo número. Un número es capicuo si el invertido es igual al mismo número. Un número es primo si se divide entre sí mismo y la unidad. Vamos ahora a verificar si un número es capicuo. Bien, vamos a utilizar la variable X que vamos a introducir, datos de este teclado, de un lote de n números. Vamos a introducir para X un valor, por decir el 313, encontramos el invertido, y si su invertido es igual al mismo número, entonces el número 313 es un número capicuo. ¿Ya? Es un número capicuo. Ahora, otra de las posibilidades es que el número sea perfecto, entonces igual verificamos. Por ejemplo, si introducimos para X 28, vamos a buscar sus divisores. Sus divisores de 28 es 1, se divide entre 2, entre 4, entre 7, entre 24 y entre sí mismo, que es el 28. Pero el 28 no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y sumamos estos divisores que hemos encontrado menos el 28. Entonces, la suma de esos números, 1 más 2 más 4 más 7 más 14 es igual a 28. Si la suma de estos divisores es igual al mismo número que hemos introducido de este teclado, entonces vamos a decir que el número 28 es un número perfecto. Este es un número perfecto. Ahora, si X es un número primo, entonces verificamos, ¿no? Si para primo, por ejemplo, introducimos un número 7, este 7 se divide entre sí mismo y la unidad, en la cual el contador de divisores me va a devolver 2. Entonces, el número 7 es un número primo. Decimos que 7 es un número primo. Entonces, de ese lote de n números, de cada uno tenemos que verificar si ese número es capicuo, es perfecto o es primo. Bien, para n igual a 10, vamos a leer 10 datos para n. Por ejemplo, vamos a leer el 4, el 7, el 3, el 2, el 14, el 28, 6, 121, 313 y el 11. Fíjense, entre estos datos podemos encontrar que aquí hay 5 primos. ¿Cuántos son perfectos? Tenemos 2 números perfectos. ¿Cuántos son capicuas? Son 3 números que son capicuas. Entonces, de cada dato que vayamos leyendo, mientras y sea menor o igual a n, entonces para x vamos a leer un valor. En este caso vamos a leer el valor 4 y verificamos, ¿no? Si este 4 es igual, es primo, digo, es perfecto, es capicua o es primo. Y vamos a tener esta variable y que va a ir controlando
la cantidad de datos que estoy introduciendo para el lote. En este caso, al máximo tiene que ser 10, por eso estamos poniendo n. Entonces vamos a leer el primer dato, que es 4. Y preguntamos si es perfecto, si es capicúa, es primo, ¿no? Verificamos. No es ninguno de ellos, entonces no lo tomamos en cuenta. Vamos a introducir el 7. Es el segundo dato que estoy introduciendo de este teclado. El segundo dato del lote. 7. Verifico internamente si es primo, si es capicúa o es perfecto. Entonces decimos, este número es primo. Muy bien, como es primo lo voy a contar. Voy a introducir el tercer dato, que es 7. Digo que es 3. Y verifico, ¿es perfecto, es capicúa o es primo? ¿No? Entonces lo cuento. Voy a introducir el cuarto dato, que es 2. Verifico si este 2 es primo. Es primo, entonces ya he encontrado 3 primos, ¿no? Introduzco el 14. Verifico si es perfecto, es capicúa o es primo. No es ninguno de ellos, no lo tomo en cuenta. El 28. Y es el sexto dato que estoy introduciendo del lote. 28 es perfecto, es capicúa o es primo. Pregunto, ¿no? Voy a ir verificando. Entonces resulta que encuentro que es un número perfecto. Entonces voy a tener un contador de perfectos que lo va a ir contando. El 6, que es el séptimo número. El 6, que es el séptimo número. Verificamos si es perfecto, es capicúa o es primo. Es perfecto. Entonces, como es perfecto, lo voy contando, ¿no? Mi contador de perfectos ya está en 2. Introduzco el octavo número, que es 121 de este teclado. Verifico si es perfecto, si es capicúa o si es primo. Entonces, este 121 es capicúa y lo cuento. Además, es un número primo. También lo voy contando. Voy a introducir el noveno dato, que es 313. 313 es perfecto. No es perfecto, pero sí es un número capicúa. Introduzco el décimo número del lote. Y va a ser el 11 que voy a introducir de este teclado para X. Verifico si ese 11 es perfecto. No, no es perfecto. Pero sí es capicúa. Lo voy a contar. También es primo y lo voy a contar. Entonces he encontrado en este lote de 10 números, he encontrado 2 números perfectos, 3 números capicúas y 5 números primos. Bien, entonces vamos a ir desarrollando el diagrama de flujo correspondiente a este ejemplo. Muy bien, este sería el algoritmo correspondiente al análisis que hemos realizado. Se los he estructurado solamente para una pantalla para que puedan visualizar mejor y les voy a ir indicando cómo está enlazado esto. Acá inicia el algoritmo. Tengo una variable contador de primos en 0, contador de capicúas en 0, contador de perfectos en 0. Una variable. Seguimos con la imagen de la anterior. ¿Están con el análisis?
Sí, sí, ahora sí. Bien, entonces vamos a inicializar. Tenemos que contar cuántos primos tenemos, cuántos capicos y perfectos. Entonces los contadores están ahí. Una variable i que va a empezar en 1, que va a ir controlando la cantidad de datos del lote que vamos a introducir, y un n que me indica cuántos datos va a tener el lote de n números, el lote de números. Entonces utilizo una estructura while de este i menor o igual a n, y va a realizar todo este procedimiento dentro del algoritmo. ¿Qué hace? Primeramente vamos a leer el primer valor que habíamos introducido en nuestro ejemplo, que era 4, ¿no? Ese 4 lo tiene que verificar. Primero, ¿qué va a verificar? Esto es contador de divisores. En 0. Y acá lo que va a hacer es verificar si este número es primo o no. Desde j igual a 1 hasta x menos 1. ¿Por qué digo x menos 1? Aquí también, además de eso, va a verificar si es un número perfecto o no es un número perfecto, porque ambos, para ser primo y para ser perfectos, busca los divisores. ¿Cuántos divisores tiene? Entonces, aquí lo que va a hacer es, por ejemplo, verificar eso, ¿no? Si son los divisores, por ejemplo, aquí, x, si es un número primo, entonces lo va a verificar. ¿Cuántos divisores tiene? Aquí va a ir contando, ¿no? Contador de divisores más 1 se va a incrementar cada vez que vaya encontrando la división exacta. Además, lo va a sumar. Esta suma, estoy aprovechando este mismo algoritmo para el número perfecto, porque el número perfecto también encuentra los divisores y los suma, ¿no es cierto? Los suma, pero todos los divisores menos el mismo. Por eso estoy haciendo aquí hasta x menos 1. Entonces pregunta aquí si la suma de divisores es igual al mismo número. Entonces, si la suma de divisores es igual al mismo número, el contador de perfectos se incrementa en una unidad. Decimos que hemos encontrado el número perfecto. Pero también aquí voy a verificar si es un número primo. Contador de divisores es igual a 1. ¿Por qué estoy poniendo igual a 1? No estoy tomando en cuenta aquí el mismo número, por eso estoy poniendo hasta x menos 1. Sabemos que un número se divide entre sí mismo, por eso es que no estoy tomando en cuenta el mismo número. Entonces pregunto si contador de divisores es igual a 1. Justamente por eso, para aprovechar esto de los números perfectos. Si es igual a 1, entonces voy a decir que es un número primo, porque sé que el número se divide entre sí mismo. Entonces, con ese más va a ser 2 acá, ¿no? Entonces, pregunto si contador de divisores que he encontrado es igual a 1. Entonces digo, asumo que ese número es primo porque sabemos que se divide entre sí mismo. Muy bien, ya hemos contado la cantidad de perfectos y la cantidad de primos. Aquí, x es mayor a 10. Esto lo estoy haciendo para el número invertido, porque sabemos que un número de una sola unidad no podemos invertir, no nos interesa invertir, ¿no? Entonces, los números que tienen una sola unidad no voy a poder verificar si es capicua o no, solamente aquellos números que tengan arriba de 2 dígitos. Entonces, aquí pregunto si x es mayor a 10. Si es mayor a 10, entonces voy a poder invertir el número. En una auxiliar voy a guardar el x, utilizo la variable invertido en 0, dígito en 0. Mientras x sea distinto de 0, aquí voy a invertir, ¿no? En dígito voy a sacar x módulo 10, en invertido voy a guardar invertido por 10 más dígito,
y hago la división entera. Este algoritmo lo hemos visto en la anterior clase bastante. Lo que está haciendo aquí es invertir el número. Entonces, en un auxiliar lo he guardado el X. Pregunto si auxiliar es igual a número invertido. Si es igual a número invertido, estoy hablando de un número capicuo. Entonces, voy a incrementar el contador de capicuo en una unidad, si es que esto es cierto, ¿no? Finalmente termina esto y se incrementa en una unidad. Vuelvo acá y menor igual, 2 menor igual a 10, sí, va a leer el siguiente dato que es 7. Va a verificar aquí si es primo o si es perfecto. Y si el número es mayor a 10, entonces lo va a invertir y va a verificar si es capicua o no. Y eso va a ir realizando. La siguiente vez ya va a leer el tercer dato, que es 3. Y aquí va a verificar, ¿no? Si es primo, es perfecto o es capicua. Y así va ocurriendo con todos los valores. Entonces ejecuto este algoritmo. Vamos a ejecutar para n igual a 10. Voy a introducir el primer dato del lote, que es 4, el siguiente dato del lote, que es 7, el siguiente dato del lote, que es 2, el siguiente dato del lote, que es 14, el siguiente dato, que es 28, el siguiente dato del lote, que es 6, el siguiente dato del lote, que es 121, luego es el 313, internamente está realizando el proceso. El siguiente dato es el 11. Entonces he encontrado 2 números perfectos. Cuatro primos y 3 capicuas. Y todo el procedimiento que he ido verificando es este, ¿no? Podemos volver a ejecutar nuevamente para n igual a 10. Voy a introducir el primer dato del lote, que es 4, el siguiente, que es 7, el siguiente 3, el siguiente 2, el siguiente es 14, 28, el 6, el siguiente es 121, el siguiente es 313, el siguiente es 11, y acá ya exactamente me está mostrando 2 números perfectos, 5 primos y 3 capicuas. 2 números perfectos, 5 primos y 3 capicuas.